Una vez vencidas las primeras dificultades de la cura, la sujeto me comunicó un incidente anterior con K mucho más apropiado para haber ejercido sobre ella una acción traumática. Dora tenía por entonces 14 años. K había convenido con ella y con su mujer que ambas acudirían por la tarde a su comercio situado en la plaza principal de B para presenciar desde él una fiesta religiosa. Pero luego hizo que su mujer se quedase en casa, despidió a los dependientes y esperó solo en la tienda la llegada de Dora. Próximo ya el momento en que la procesión iba a llegar ante la casa, se junto a la escalera que conducía al piso superior, mientras él cerraba la puerta exterior y bajaba los cierres metálicos. Pero luego, en lugar de subir con ella a la escalera, se detuvo al llegar a su lado, la estrechó entre sus brazos y le dio un beso en la boca. Esta situación así era apropiada para provocar en una muchacha virgen de 14 años una clara sensación de excitación sexual. Pero Dora sintió en aquel momento una violenta repugnancia, se desprendió de los brazos de K y salió corriendo a la calle por la puerta interior. Este incidente no originó, sin embargo, ruptura de sus relaciones de amistad con K. Ninguno de ellos a mencionarlo y Dora aseguraba haberlo tenido secreto hasta su relato en la cura. De todos modos, evitó durante algún tiempo permanecer a solas con K. Este y su mujer habían proyectado por entonces una excursión de varios días en la que debía participar Dora, pero la muchacha se negó a ello después del incidente relatado a explicar el verdadero motivo de su negativa. En cuanto a su ubicación en la cura, pero primero en cuanto a su situación en el tiempo, la conducta de Dora, muchacha de 14 años, es ya totalmente histérica. Ante toda persona que en una ocasión favorable a la excitación sexual desarrolla predominantemente o exclusivamente sensaciones de repugnancia. No vacilaré ni un momento en diagnosticar una histeria, existan o no síntomas somáticos. La explicación de esta inversión de los afectos en uno de los puntos más importantes, pero también más arduos de la psicología de las neurosis, por mi parte, me creo aún muy lejos de haber hallado tal explicación, pero he de advertir que tampoco este historial clínico me ofrece ocasión favorable para exponer los progresos realizados en mi camino hacia ella. Lo de nuestra paciente no queda actuando esta inversión afectiva. Ha de tenerse en cuenta también que encontramos ante un desplazamiento de la sensación. En lugar de la sensación genital que un estado de experimentar en tales circunstancias, aparece en ella una sensación de displacer adscrita a las mucosas correspondientes, o sea, la repugnancia y la náusea. En esta localización hubo de influir desde por el beso, pero también, y muy significativamente, otro factor distinto. El asco entonces sentido no llegó a convertirse en un síntoma permanente y tampoco en la época del tratamiento existía, sino en potencia, manifestándose quizá tan solo en una leve repugnancia a los alimentos. En cambio, la escena citada había dejado tras de sí una alucinación sensorial que se hacía sentir de tiempo en tiempo y apareció también durante el relato. La sujeto decía sentir aún en el busto la presión de aquel abrazo. Determinadas reglas de la formación de singularidades inexplicables de la enferma, como por ejemplo que eludía pasar cerca de un hombre que se hallaba conversando animada, me permitieron hacer del proceso de aquella escena la siguiente reconstrucción. A mi juicio, Dora no sino apasionado y el beso en los labios, sino también la presión del miembro en erección contra su cuerpo. Esta sensación, para ella repugnante, quedó reprimida en su recuerdo y sustituida por presión será en el tórax, la cual extrae de la fuente reprimida su excesiva intensidad. Trátese, pues, de un parte inferior del cuerpo a la parte superior. En cambio, la obsesión parece tener su origen en el recuerdo no modificado. Dora evita acercarse a un hombre sexualmente excitado para no advertir de nuevo el signo somático de tal excitación. Es singular ver surgir en este caso de un solo suceso tres
Síntoma, la sensación de presión y la resistencia a acercarse a individuos abstraídos en un diálogo amoroso, y comprobar estos tres signos hace posible la inteligencia del proceso genético de la formación de síntomas. Toma de represión de la zona erógena viciada, como más adelante veremos, por el chupeteo infantil. La aproximación del miembro en erección hubo de tener seguramente como consecuencia una transformación análoga del órgano femenino correspondiente, el clítoris, y la excitación de esta segunda zona análoga del órgano femenino erógena quedó por desplazamiento sobre la sensación simultánea de presión en el tórax. La resistencia a acercarse seguidos pero igual estado de excitación sexual sigue el mecanismo de una fobia para asegurarse tras una nueva emergencia de la percepción reprimida. De la posibilidad de esta reconstrucción de la escena traumática, si conocía algo de los signos somáticos de la excitación sexual en el hombre, en cuanto al presente y dubitativa en cuanto a la época en que la escena hubo de desarrollarse. En el tratamiento de esta paciente, el mayor cuidado en no proporcionarle ningún nuevo conocimiento en cuanto a la sexualidad, y ella no solo por motivos de conciencia, sino también en cada caso a una rigurosa prueba mis premisas teóricas. Así pues, solo me aventuraba a designar directamente cuando alusiones muy claras hacían ya que su mención directa no constituyera osadía ninguna. Dora respondía regularmente sin vacilar a la sinceridad que aquello le era ya conocido, pero no logré hacerle recordar cuál había sido la fuente de tales conocimientos. Había olvidado por completo de todos ellos. Tentándome así la escena que se desarrolló en la tienda, llego a la siguiente derivación de la repugnancia. Parece ser originariamente la reacción y luego también a la visión. Ahora bien, los masculinos pueden recordar las funciones excrementales, puesto que el órgano genital masculino sirve tanto para la función sexual como para la micción, siendo incluso esta última función la primeramente conocida y desde luego la única conocida en la época presexual. Así es como la llega a quedar íntegramente entre las manifestaciones afectivas de la vida sexual la conocida sentencia de un padre de urinas es feces maxitim. Ha quedado adscrita a la vida sexual y no puede separarse de ella. A pesar de todos los esfuerzos realizados, yo quiere hacer constar que no considero aún el problema con la mera indicación de este camino asociativo, si tal asociación puede aparecer así. Y desde luego no se presentará nunca en circunstancias normales. El conocimiento de los caminos no dispone el de las fuerzas. Por lo demás, no me era nada fácil orientar la atención de mi paciente sobre sus acciones con K, por completo con él, el estrato superior de todas sus asociaciones en las sesiones del tratamiento, todo lo que se le hacía fácilmente consciente de los sucesos del día anterior se refería a su padre. Era exacto que no podía perdonarle la prosecución de sus relaciones con la mujer del mismo, pero su interpretación de estas últimas era ciertamente muy distinta de lo que el padre deseaba. Para Dora no cabía duda de que se trataba de una mujer de K, joven y bonita. Nada de lo que podía afirmar en ella esta convicción escapaba a su percepción implacable en este punto. Con respecto no existía tampoco en su memoria la menor laguna. La amistad con el matrimonio K hubo de grave enfermedad del padre, aunque no se hiciera íntima hasta la época en que la mujer ejerció oficio de enfermera cuidadosa, la madre de Dora, apenas de los primeros veraneos después de la curación sucedieron a los ojos de cualquiera sobre la verdadera naturaleza de aquella amistad. Ambas familias vivían en el mismo piso del hotel. Un buen día la señora de K declaró que no podía seguir ocupando el cuarto que hasta entonces había compartido con sus hijos, y poco después también el padre de Dora se trasladó de cuarto, yendo a ocupar
otro situado al final del corredor y enfrente del de la señora de K. Ambas habitaciones quedaban así muy próximas y separadas, en cambio de las del resto de la familia. Cuando la muchacha reprochaba luego a su padre la amistad con la señora de K, solía él contestarle que no comprendía semejante hostilidad, pues tanto ella como su hermano debían estarle, por lo contrario, muy agradecidos. La madre, que en una de estas ocasiones pidió que le explicara aquellas palabras, le contestó que en la época de su enfermedad, que había salido un día camino del bosque con intención de suicidarse. La señora de K había sospechado su propósito y le había seguido, logrando hacerle decir suyos. Naturalmente Dora no creyó tal explicación y supuso que su padre había inventado el cuento del suicidio para justificar una que había sido sorprendido en el bosque. Cuando luego volvieron a B, el padre iba diariamente a visitar a la mujer de K, y siempre a la hora en que el mundo criticaba aquella amistad y aludía a ella irónicamente delante de Dora. El mismo K se había quejado varias veces de la actitud indiferente de la madre de Dora a este respecto, hacer ante esta última la menor alusión al asunto, cosa que la mujer parecía agradecerle como una muestra de delicadeza. En los pasos familiares, padre y la señora de K estaban siempre de manera que pudieran quedarse solos. No cabía duda de que ella aceptaba de él gastos imposibles de justificar con sus propios medios o los de su marido. El padre comenzó también a hacerle regalos de importancia. Al cubrirlos, se mostró particularmente generoso con su propia mujer y con Dora. La señora de K, que hasta entonces había estado muy delicada e incluso había tenido que pasar una temporada en un sanatorio de enfermos nerviosos a causa de una dolencia neurasténica de la facultad de andar. Había recobrado por completo la salud desde entonces y se mostraba contenta y gozosa de vivir. También después de su partida esta amistad, pues el padre declaraba de cuando en cuando no poder soportar por más tiempo el clima de su nueva residencia y empezaba a toser y a quejarse hasta que resueltamente a B, desde donde escribía luego cartas rebosantes de alegría. Todas aquellas textos para volver a ver a su amiga. Cuando más adelante reveló el padre su proyecto de trasladarse a Viena, Dora sospechó un nuevo manejo para reunirse con la señora de K y, en efecto, se enteró de que también el matrimonio se había trasladado allí. Comenzó a encontrar frecuentemente en la calle a la señora de K en compañía de su padre, el cual la seguía siempre con la vista, y una vez que la vio sola, fue detrás de ella a donde iba y convencerse de que no tenía ninguna cita. Durante las sesiones del tratamiento, Dora criticó repetidas veces amargamente a Aslo, que era poco sincero, no pensaba más que en su propia satisfacción y poseía el don de representar y como le convenían. Críticas que arreciaban especialmente en aquellas ocasiones en que el padre se sentía peor y salía precipitadamente en averiguar que también la señora de K había salido con igual destino para visitar a unos parientes suyos. En general, no era contra estos reproches y se veía fácilmente cuál de ellos era. Cuando Dora se sentía amargada, se le imponía la idea de que su padre la entregaba a K como compensación de su tolerancia de las relaciones con su mujer. Y dado el cariño filial de la muchacha, no es difícil imaginar la ira que tal idea despertaba en ella. En otras épocas se daba perfectamente cuenta de que con tales imaginaciones se hacía culpable de una exageración injustificada. Naturalmente, los dos hombres no habían contratado jamás pacto alguno formal en el que ella figurase como objeto de una transacción, y sobre todo el padre hubiera retrocedido espantado ante tal sospecha. Pero pertenecía a aquel género de individuos que saben eludir un conflicto falseando arbitrariamente su percepción de la más evidente realidad. Si le hubiera advertido el peligro de aquellas relaciones constantes y no vigiladas por nadie de una muchacha dentro de su mujer, hubiera respondido seguramente que tenía plena confianza en su hija.
para la cual no podía resultar jamás peligroso uno, además incapaz de semejante traición a la amistad que le profesaba. O también que Dora era todavía una chiquilla y K la trataba como tal. Cada uno de aquellos hombres evitaba cuidadosamente deducir de la conducta del otro aquellas conclusiones que podían estorbar la satisfacción. K pudo mandar diariamente durante un año entero un ramo de flores a Dora, aprovechar todo su tiempo libre para hacerle costosos regalos, sin que a sus padres les pareciera sospechosa tal conducta. Cuando en el tratamiento psicoanalítico aparecen correctamente fundamentadas e irreprochables, surge también para el médico un momento de perplejidad, pudiendo el paciente tomar cierta ventaja al preguntar: «Esto es en su totalidad bien pensado y cierto, ¿no le parece? ¿Qué quiere usted cambiar de lo que yo ya le he contado?». Pero no tardamos en no observar que tratables por el análisis han sido utilizadas por el enfermo para encubrir otras que tratan de escapar a su crítica y a su conciencia. Una serie de reproches contra otras no hace sospechar la existencia detrás de ella de una serie de reproches de igual contenido contra la propia persona. Nos bastará entonces referir sucesivamente cada uno de ellos a la persona del enfermo. Este modo de defenderse contra un reproche referido a uno mismo, transfiriéndolo a otra persona, muestra algo innegablemente automático y tiene su modelo en la conducta de los niños pequeños, que siempre que se les reprocha alguna mentira responden: «El mentiroso eres tú». El adulto respondería intentando subrayar algún defecto real del adversario, en lugar de emplear como defensa la repetición del mismo reproche. En la paranoia se hace manifiesta como proceso constructor de delirios esta proyección de reproche sobre otra persona sin modificación alguna de su contenido y por tanto sin base ninguna real. También los reproches de Dora contra su padre se superponen en toda su extensión a reproches de igual contenido contra sí misma, como vamos a demostrar detalladamente. Tenía razón al afirmar que el padre no quería enterarse del verdadero carácter de la conducta de K para con ella, con objeto de no verse perturbado en sus relaciones amorosas. Pero Dora había obrado exactamente igual. Se había hecho cómplice de tales relaciones, rechazando todos los indicios que testimoniaban de la verdadera naturaleza de las mismas. Así, su comprensión de dicho carácter y las exigencias de ruptura planteadas al padre databan solo de su aventura con K en la excursión por el lago. Hasta ese momento y durante años enteros había protegido en lo posible las relaciones de su padre con la mujer de K, a la cual no iba nunca a visitar cuando sospechaba que su padre se encontraba con ella, y sabiendo que durante aquellas horas los niños habían sido mandados fuera de la casa. Marchaba a su encuentro y seguía con ellos su paseo. Durante algún tiempo había habido en su casa una persona que quiso abrirle los ojos sobre las relaciones de su padre con la mujer de K e impulsarla a tomar partido contra esta última. Tal persona había sido su última institutriz, una mujer ya no joven, muy linda y de opiniones harto libres. La institutriz y la alumna mantuvieron excelentes relaciones durante algún tiempo hasta que Dora se enemistó repentinamente con ella y consiguió que la despidieran. Mientras la institutriz ejerció alguna influencia en la casa, la utilizó en contra de la señora de K. Manifestó a la madre que no era digna por parte suya tolerar tal intimidad de su marido con otra mujer, y llamó la atención de Dora sobre cuántos indicios hacían sospechosas aquellas relaciones para sus esfuerzos, pero sus esfuerzos fueron inútiles.